Estimados estudiantes, buenas noches. Bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta. De parte del equipo de tutores de la asignatura Trabajo de titulación, Practicum 4, examen complexivo, es un gusto compartir con ustedes la quinta semana académica de estudio. En esta ocasión, les saluda Juan Diego Guamán, docente tutor. Dentro del presente espacio, hemos preparado una serie de orientaciones, asesorías, recomendaciones y síntesis de contenidos que le van a permitir alcanzar los resultados de aprendizaje inherentes a su perfil de egreso como futuro licenciado en Ciencias de la Educación. En la parte final, recuerde que tenemos un espacio para poder despejar todas las dudas académicas, quizás dificultades que usted pudo haber determinado en esta semana, y recuerde que siempre será un gusto acompañar y orientar su proceso académico en la recta final de su titulación y también de su graduación. Enseguida comparto el recurso que hemos preparado para la presente semana. Por favor, a los estudiantes que se han conectado, les pido muy amablemente que me confirmen si ya se observa el recurso en pantalla completa. Vamos a esperar unos segundos a que se cargue. Listo. Nos ubicamos en la semana 5 de 16 y la temática seleccionada, en este caso las asignaturas genéricas de carrera, corresponden a planificación curricular, en este caso currículo, y planificación educativa. Con respecto a los niveles del Practicum 4, nosotros en la malla CTS tenemos únicamente el Practicum 4 en sus dos modalidades. En este caso, modalidad examen complexivo. Ahora bien, compartimos la siguiente frase de Ted Williams. Solo continúa. Todo el mundo mejora si se mantiene en ello. Es momento de revisar y continuar esta etapa de profundización acerca del Practicum 4 examen complexivo. Con respecto al material que se ha elaborado para la modalidad abierta y a distancia, es muy importante que usted tome en cuenta que tenemos un plan docente, una guía didáctica y que en este caso el plan docente está declarado por la UTPL. Los temas son seleccionados por el equipo docente de la carrera para atender las necesidades de esta asignatura. El Practicum 4 corresponde a dos momentos, un repaso y fortalecimiento, y con respecto al Practicum en el segundo bimestre, su enfoque es hacia los contextos, estudios de caso, proyectos y ensayos. También se van a brindar en el segundo bimestre los lineamientos para el examen de grado en la parte oral y la parte escrita. Avanzamos. Es momento de revisar la secuencia didáctica que consta en el plan docente. Para ello, nosotros reconocemos los 3 resultados de aprendizaje declarados para el primer bimestre en la semana número 5. Tenemos una serie de actividades recomendadas y una que es evaluada. Esta tiene el nombre de realizar una planificación microcurricular. Se evalúa a través de una rúbrica y con un punto. También se proponen otras actividades inherentes al dominio del diseño curricular, el desarrollo de unidades didácticas, el plan de unidad didáctica PUD, el plan de clase, que corresponden al nivel microcurricular. Todas estas actividades están declaradas, están pensadas para que usted pueda afianzar nuevos conocimientos, prepararse para las evaluaciones bimestrales y sobre todo también cumplir con la entrega de los productos entregables, que en este caso es un plan de clase. En el plan docente se comparten cerca de 9 a 10 pasos que constituyen en la ruta metodológica para que usted pueda ejecutar y cumplir con la entrega oportuna de este recurso. Nosotros en la presente video tutoría vamos a recordarle cuáles son las categorías y los criterios evaluados en 4 niveles de desempeño. En primer lugar tenemos los elementos de la ficha de planificación, que el formato será socializado más adelante en esta video tutoría y también compartido en el entorno virtual de aprendizaje. Actividades planteadas, actividad de innovación, fase de secuencia didáctica, redacción y ortografía.
Con respecto a la actividad de innovación, nosotros le sugerimos que usted integre, articule y seleccione una o dos metodologías ágiles o activas que sean innovadoras y que correspondan a pedagogías disruptivas, como por ejemplo el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje basado en problemas, el método de estudios de caso, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos o el TBL, conocido como aprendizaje basado en el pensamiento. Existen otras metodologías ágiles que usted también las puede seleccionar de forma rigurosa y estratégica. Ahora bien, ¿qué es la planificación? Recordamos esta temática cuando usted cursó la asignatura planificación curricular. De acuerdo con Stone, es el proceso para establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Según Goldstein, es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Recuerden que es muy importante la etapa de planeamiento educativo, ya que todo docente no debe de improvisar, debe de tener clara la secuencia, la temporalización, los contenidos, objetivos, recursos y actividades que le permitirán evaluar. Sin embargo, en 4 palabras, ¿qué es planificación? En el contexto educativo, planificación es establecer pasos y parámetros. Debe realizarse en forma metódica, estructurada y organizada. Ahora es tiempo de compartir el formato de planificación microcurricular. Aquí, estimado estudiante, es importante que usted acceda a la sección anuncios del entorno virtual de aprendizaje para que pueda descargar esta plantilla y también un ejemplo referencial a fin de que usted pueda articular esta planificación y presentarla en el tiempo establecido. Recuerde que la destreza con criterio de desempeño ya ha sido asignada en el plan docente. A su vez, de esta destreza usted debe de extraer el tema, plantear su objetivo del aprendizaje y elegir un eje transversal que se asocie a la temática establecida. El tiempo para la planificación será de 40 minutos. Usted deberá de elegir el grado, es decir, el curso en donde se va a ofertar o se va a desarrollar este proceso didáctico. También debe de manejar con agilidad el currículo de educación obligatoria 2016, que es el currículo vigente en nuestro país, para que usted pueda identificar y colocar el criterio de evaluación con su respectivo código. La destreza ya está asignada. Recuerde que aquí se proponen 3 etapas o 3 momentos en las estrategias y actividades de aprendizaje. En primer lugar, la anticipación, luego la construcción y finalmente la consolidación. Asimismo, debe de distribuir y proponer de forma ordenada los recursos didácticos que utilizará para dinamizar esta secuencia de aprendizaje. El indicador de evaluación puede ser tomado del currículo, no obstante, se sugiere que usted elabore o construya su propio indicador de logro. Y finalmente, debe de incluir esencialmente una técnica y un instrumento de evaluación que correspondan a las actividades, a los objetivos y también a su tema planificado. Adaptaciones curriculares, en este caso, no deberá de llenar. Y finalmente coloque la bibliografía o webgrafía. Agregue los documentos anexos al plan de clase y también la firma de responsabilidad como docente autor. Con respecto al ejemplo del plan de clase, estimado profesional de formación, en el entorno virtual usted podrá descargar también esta plantilla para que usted pueda observar la articulación, la selección de recursos, cómo se redacta algunos elementos. El formato varía un poco del que se está presentando para la tarea y también otro aspecto que quiero resaltar y que es lo único que no cumple es que aquí se plantean técnicas y instrumentos para cada etapa, es decir, anticipación, construcción y consolidación, 3 técnicas en total, 3 instrumentos y también 3 indicadores de logro que se derivan o que provienen del indicador de evaluación
Estos elementos de aquí serían, en este caso, serían opcionales. Si usted desea trabajar de esa manera, caso contrario, no habría ningún problema con respecto a plantear estos indicadores y estas técnicas o instrumentos. Lo que sí dejamos claro es obligatorio que tenga al menos un indicador de logro, de preferencia propuesto por usted, y claro, si no es posible, tomaría el del currículo que mejor se relacione y mínimamente una técnica e instrumento. Los demás elementos o etapas se corresponden con el formato entregado. Asimismo sería la etapa de construcción o desarrollo y en la fase final de cierre o consolidación. Los recursos sí deben ser distribuidos en forma cronológica, en forma progresiva, en forma gradual a lo largo de toda esta clase o planificación microcurricular que usted está diseñando. Muy bien, es momento de repasar los contenidos más representativos y relevantes de esta semana 5 de 16. Y a continuación vamos a refrescar los 3 niveles de concreción curricular, que en este caso son un nivel macro, meso y micro, que usted ya estudió. El primero lo regenta o lo administra el Mineduc, el segundo los centros educativos y el tercero es de responsabilidad exclusiva del docente. Con respecto a los documentos, actualmente solo el PUD, es decir, el plan de unidad didáctica, es el único documento que es exigido en todos los centros educativos a nivel del país de forma obligatoria y se lo desarrolla para un aproximado de entre 6 a 8 semanas o 10 semanas. Depende de la organización, que en este caso es por quimestres, aunque actualmente ya se está implementando el sistema de trimestres. Entonces existirá una planificación de varias unidades o parciales dentro del año lectivo. Al finalizar este año lectivo, se consolidan estos PUTs o planes de unidad, es decir, se agrupan, se archivan en un portafolio para poder obtener el PCA o plan curricular anual. Con respecto al plan de clase, no existe pues un documento exclusivo, se trabaja con el formato del PUD y se adapta a lo que son varias semanas a un periodo pedagógico u hora de clase, que sería de 40 o 45 minutos. El plan de clase también es conocido como el plan microcurricular. Con respecto a las diferencias entre el PUD y el plan de clase, tenemos que, bueno, no hay un formato específico para el plan de clase, pero para el PUD sí lo hay y es referencial. Cada centro educativo puede adaptarlo o contextualizarlo. El periodo de duración corresponde en el PUD toda una unidad curricular y en el plan de clase pues corresponde a una parte de esa unidad, es decir, un proceso didáctico, una secuencia de aprendizaje o en este caso una clase. Los contenidos corresponden a la unidad. Acá el periodo de tiempo le permite únicamente desarrollar un tema muy específico que esté delimitado, que esté desagregado en el caso de ser pertinente y que también esté debidamente contextualizado. La metodología y los objetivos también cambian, ya no son tan genéricos o tan globales, sino que son más específicos en el plan de clase. Bueno, estas serían las principales diferencias y básicamente, en esencia, lo que cambia es la temporalización, el tiempo de planificación. Bueno, con respecto a la base legal sobre la planificación microcurricular, tenemos la Constitución de la República, en los artículos 343 y 344, la LOI con su reglamento, artículos 11 al 22 y acuerdos ministeriales del Mineduc sobre la PCI. Recuerde que la PCI es conocida como el Plan Curricular Institucional y es un documento que se elabora para aproximadamente 4 años y contempla todos los elementos curriculares, pedagógicos y didácticos de evaluación también que el centro educativo planifica, define y articula para alcanzar su proyecto educativo. ¿Cómo se construye el plan de unidad didáctica? De igual manera tenemos aquí gran cantidad de láminas. Únicamente vamos a resaltar los aspectos más relevantes, más esenciales, ya que el contenido es muy extenso y usted en la sección de anuncios podrá acceder a esta presentación en formato PowerPoint. Bien, con respecto a los enfoques pedagógicos, en el caso de químico-biológicas, el área de ciencias,
le compete el desarrollo de la cultura científica. Las siglas son ciencias naturales para nuestra área y que se ramifica en biología, física y química. Los contenidos del aprendizaje están en el currículo 2016 a través de mallas curriculares, del mapa de conocimientos o mapa de contenidos. Es importante reconocer las necesidades, expectativas y contexto de los estudiantes a fin de revisar este mapa de contenidos, elaborar las matrices de distribución y desagregación tanto para objetivos como para las destrezas con criterio de desempeño. Bueno, aquí está un poco cómo se secuencian, cómo se organizan estas destrezas con criterio de desempeño y es muy importante tomar en cuenta las características del entorno educativo. Hay matrices para desagregar estas destrezas y esto siempre será una petición importante. Bien, ¿qué es el currículo? El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o nación elaboran con el fin de promover el desarrollo integral de la sociedad. Las características es que se organiza por subniveles y niveles, es abierto, flexible y contextualizable o contextualizado. Las funciones del currículo son varias. Entre las más representativas tenemos que informa al docente sobre lo que se quiere lograr y le proporciona orientaciones sobre cómo conseguir esas metas pedagógicas o resultados de aprendizaje. Se constituye en un referente para la rendición de cuentas en el sistema educativo. ¿Qué significan los códigos en el currículo? En el caso de ciencias naturales es CN, Q para química y B para biología. En el caso de básica superior, el número 4 es el código que corresponde a este subnivel y el número 5 que pertenece al nivel de bachillerato. Aquí está la codificación sobre los objetivos generales del área. Es importante no confundir objetivos específicos de la asignatura con objetivos del área. Ninguno de los dos elementos debe de ir en un plan de clase. Aquí está la estructura del objetivo de área, en este caso por subnivel, y objetivos específicos de las asignaturas o módulos en el BGU. Está su respectiva codificación para que usted pueda revisar y profundizar. Ahora está el código de la destreza de ciencias naturales para el nivel elemental, porque vemos el número 2 y el número 5 para bachillerato, pero aquí aparece también la codificación de la asignatura de biología. Con respecto a los criterios de evaluación, estos son englobadores y es muy importante recordar que cada criterio de evaluación incluye a varias destrezas e indicadores de evaluación. Está también su codificación pertinente. Con respecto a los indicadores, de igual manera, están codificados por áreas y también por áreas de asignaturas. Eso va a depender del nivel educativo. Aquí tenemos la matriz de objetivos de matemática para básica y acá tenemos también cómo aparece el currículo, aparece un criterio, orientaciones metodológicas para evaluar el criterio, objetivos generales del área que se trabajan o que se evalúan, elementos del perfil de salida a los que se aporta con el desarrollo de esa destreza. También tenemos destrezas básicas o imprescindibles que son las sombreadas y destrezas que están sin sombrear que son destrezas deseables. Aparece un único indicador de evaluación que insistimos en que debe de ser propuesto por el docente en el plan de clase y no únicamente copiado. Acá está la matriz para distribuir y desagregar objetivos del área de matemáticas. De igual manera que habrán objetivos que se deban de repetir, se deban de reforzar en cada grado. De igual manera pasa en el bachillerato y habrán objetivos que pues ya en uno o dos cursos o grados ya se alcanza y por lo tanto ya no se repite una tercera vez. Sucede lo mismo con las destrezas, se distribuyen y luego se desagregan. Es importante recordar que según el Ministerio de Educación, en los niveles terminales, es decir, en los grados o cursos en donde termina, finaliza un nivel o subnivel, como el 10º de GB superior o el 3º de bachillerato,
no se puede desagregar la destreza, ya que se asume que debe de alcanzarse o cumplirse con ese dominio que está declarado en la PCI, PUD y PCA o plan de clase. Con respecto a la matriz de distribución, aquí están algunos ejemplos de cómo se ha desagregado, se baja o se disminuye el nivel de dificultad y en otros casos se amplía. Si se desagrega, se antepone el prefijo red ya en la parte final con el código de la destreza y entre paréntesis. Ese es el principal cambio o el detalle esencial que nos permite saber si la destreza fue o no fue desagregada. Ahora es momento de revisar los bloques curriculares para las áreas de ciencias naturales, que en el caso del BGU se ramifican en biología, química y física. Biología tiene 5 bloques: evolución de los seres vivos, biología celular y molecular, biología animal y vegetal, cuerpo humano y salud, además biología en acción. En el caso de química existen solo 3 bloques: el mundo de la química y su lenguaje, y química en acción. Para lo que es física no nos vamos a referir debido a que eso corresponde a la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física. Con respecto a los aspectos que debe usted incorporar en su planificación, tenemos los siguientes elementos: los fundamentos pedagógicos, filosóficos, epistemológicos y didácticos del currículo de ciencias naturales, los objetivos o propósitos de las enseñanzas, los contenidos o conocimientos, los recursos, medios y materiales didácticos, los métodos, metodologías y estrategias didácticas innovadoras, el sistema de evaluación a través de técnicas e instrumentos debidamente seleccionados con rigor académico y considerando el contexto socioeducativo. Y finalmente las referencias bibliográficas que siempre deben redactarse y plantearse con base en las normas APA séptima edición. Los elementos del currículo también se lo conoce como el diamante curricular, son 6, en otros autores consideran que son 7. Tenemos los propósitos, el sistema de evaluación, las enseñanzas, la programación, didácticas y los recursos. Para poder desagregar una destreza existen cerca de 5 criterios que se puede atender en el caso de que sea necesario cumplir con esta desagregación. Desagregar una destreza es separar en todas sus partes, fraccionar o fragmentar y reelaborar la destreza, replantearla a fin de que quede articulada con el contexto real de los estudiantes. Es por ello que se puede desagregar una destreza de acuerdo con su complejidad, se puede bajar en la mayoría de los casos, bajar ese grado o su nivel de dificultad y en casos muy específicos subir ese grado de complejidad, ¿sí? Sería en casos de estudiantes con altas capacidades intelectuales que en este caso conlleve a que se incrementa ese nivel de complejidad y o dificultad. También se puede considerar el contexto, es decir, nos referimos a un panorama, a una categoría mundial, internacional, o a un ámbito nacional, a ámbitos regionales, provinciales, locales, a nivel de zona, de distrito, de circuito, de centro educativo, de comunidad. Puede ser impartida en 1 o 2 años, como ya lo decía, se puede bajar el nivel de la destreza o subir. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos trabajar esta desagregación y le invitamos a que usted observe un poco estos cambios entre primero y segundo de BGU. Bien, creo que lo demás ya hemos explicado. Recuerde que es una breve síntesis. En la parte final también tenemos ya un aspecto muy esencial como es la evaluación. Para generar indicadores de logro, objetivos de aprendizaje, actividades de evaluación, es necesario que todo docente tome en cuenta la taxonomía de Bloom con sus diferentes categorías o niveles cognitivos. Tenemos el recordar, antes conocido como conocer, el comprender, la aplicación, análisis, síntesis, evaluación y creación. Cada uno de ellos con sus particularidades y implicaciones.
Técnicas y instrumentos de evaluación, existen una gran diversidad, entre ellos técnicas como la observación, la entrevista, la encuesta y las pruebas, y pues que en este caso también pueden ir conectados con diferentes instrumentos de evaluación, como son rúbricas, listas de cotejo, portafolios, cuestionarios y guías de preguntas. Bueno, también tenemos acá otra selección de recursos que van asociados a las técnicas y que lo dejamos para que ustedes puedan ver estas diapositivas y profundizar. Finalmente, ya en la parte final, le compartimos cómo aplicar las adaptaciones curriculares en esos diferentes niveles, grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 corresponde a las adaptaciones de acceso al currículo, es decir, de acceso físico o de acceso comunicativo. Grado 2 son adaptaciones no significativas, se modifican elementos básicos del currículo, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo, la metodología y los instrumentos de evaluación. El grado 3 son adaptaciones propiamente significativas que implican modificaciones de mayor impacto y que deben realizarse desde la programación, previo a una evaluación psicopedagógica, que en este caso se elabora un documento conocido como el documento individual de adaptación curricular DIAC, con base en esta evaluación psicopedagógica y que también requiere de la asesoría de los equipos DESE, de los centros educativos y también de las unidades de apoyo a la inclusión, conocidas también como UDAI. En este momento le compartimos también otras recomendaciones didácticas para afianzar los conocimientos y prepararse de cara a futuros eventos de evaluación. Les recordamos nuestro horario de tutorías sincrónicas y asincrónicas y a continuación abrimos la ronda de preguntas. En el caso de observar esta tutoría, recuerde, estimado estudiante, que nos puede contactar mediante el entorno virtual de aprendizaje, plataforma Canvas, opción bandeja de entrada. Para nosotros siempre será un gusto acompañar su proceso formativo. Agradezco su valiosa atención y esperamos contar con su presencia en la tutoría de la semana 6 de 16. Que tengan una excelente semana.